Bueno, buenos días alumnos, espero que se encuentren muy bien. En este encuentro vamos a ver lo que es la segunda parte de la bolilla 9, que es otro instituto muy importante, que ya lo habíamos adelantado, ¿sí? Que es lo que es la verificación de créditos. A través de este proceso, decimos que la verificación de créditos en términos generales es un proceso de conocimiento, ¿sí? Típico, causal, contencioso, ¿sí? Que lo que pretende es un reconocimiento del derecho del acreedor. Es un proceso de conocimiento justamente que va a permitir el control de todos, ¿sí? Que tanto acreedor como deudor puedan controlar a quienes se quieren incorporar a este proceso. Decimos que es contencioso, permite, ¿sí? Que se acompañe pruebas. Ya vamos a ver las distintas formas de verificación de crédito. Y necesariamente a través de la verificación de crédito vamos a reconocer el derecho del acreedor. Recuerden cuando vimos los principios, tanto el de universalidad como el principio de concurrencia, si el acreedor no ingresa por la vía de la verificación de crédito, sea tempestiva, sea tardía y demás, que ahora vamos a ver las distintas vías, no es considerado acreedor, ¿sí? En primer lugar tenemos que ir a lo que es el artículo 32, ¿sí? Que vamos a estudiar lo que es la verificación tempestiva. El artículo 32 dice, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación, y esto lo volvemos a vincular con lo que era el fuero de atracción, ¿sí? Dijimos que siempre ya atraemos y deben concurrir a verificar los acreedores de causa o título anterior a la presentación concursal. Los posteriores pueden iniciar ejecuciones individuales, pueden iniciar nuevos pedidos de quiebra, etc. Dice, a la presentación y sus garantes deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos indicando monto, causa y privilegio, ¿sí? Entonces, la verificación tempestiva, en primer lugar, decimos que se hace en la oficina del síndico. Esto recuerden cuando estudiaron la sentencia de apertura del concurso, la sentencia de apertura de la quiebra, se dispone la publicación de edictos. Y uno de los puntos en la sentencia, fíjense el artículo 14, inciso 3, fija la fecha en que se va a tener que publicar edictos. Entonces, entre 15 y 20 días posteriores a la publicación de edictos en la sentencia de apertura se va a establecer en qué fecha los acreedores deben presentarse a verificar. Ahí en los modelos de sentencia que le mandé, fíjense que al momento de la apertura, tanto del concurso como de la quiebra, se establece en qué fecha van a tener que ir los acreedores, ¿sí? A verificar al domicilio del síndico, en el horario también, una vez que acepte el cargo del síndico, cuando se publican edictos, que es posterior, ¿sí? A la apertura de la sentencia, se publican los edictos y se pone la fecha en la que los acreedores tienen que ir a verificar sus créditos y también en qué domicilio, en qué horario, si hubiera un teléfono del síndico cuando aceptó el cargo, también se publica esto en los edictos. Entonces, en esa fecha van a ir los acreedores a la oficina del síndico con un escrito en el que indiquen monto, causa y privilegio y los documentos fundantes de su pretensión. Es decir, si se tratara de un acreedor prendario, tiene que señalar cuál es el privilegio, ¿sí? Porque si no lo indicare, podría considerarse que está renunciando a su privilegio, salvo los laborales que tienen un régimen especial de renuncia, que aun cuando no pidiera el privilegio, los acreedores laborales entienden que no lo estarían renunciando. Pero entonces, mi crédito tiene intereses, tengo que peticionar los intereses porque si no, si me olvidé, por ejemplo, como acreedor de señalar los intereses, no se tendrían que admitir porque se podrían entender que se está renunciando. Entonces, aclaro, el monto de mi título, el monto de mi crédito, la causa, ¿sí? Yo tengo que acreditar la causa que ha dado origen, ¿sí? Acá a mi título, y acá es todo un cuestionamiento, hubo un planteo, ya hoy bastante zanjada la cuestión, con qué pasaba con quienes tenían títulos de crédito, ¿sí? Y acá hay plenarios de IFRI y Translínea, en donde dijeron, bueno, yo voy a tener que acreditar con los títulos de crédito algún otro elemento que sirva para demostrar mi causa. ¿Por qué? Porque con los títulos de crédito dijimos que eran abstractos por oposición a causales, digamos, que no importaba la causa que les dio origen. Pero como la ley concursal quiere evitar que simplemente por un título de crédito yo pueda inventar acreedores, ¿sí? Porque sería muy simple. Entonces, en este caso, que dijeron estos fallos plenarios de las Cámaras Nacionales de Comercio, dijeron, bueno, voy a tener que acreditar la causa con mi antecesor, ¿sí? No la causa que dio origen al título de crédito, sino de quien lo recibí, cuál fue esa causa, por algún otro, ¿sí? Documento. Ya sea, bueno, hoy por hoy se puede un mail, un boleto de compra-venta, algún otro elemento que sirva de sustento, porque si no sería muy fácil crear acreedores.
Y volvemos a decir que tengo que decir si tiene un privilegio o no mi crédito, porque de lo contrario podría considerarse que se renunció. El escrito de verificación de créditos, además que tiene que estar firmado por acreedor, no hace falta pedirle a un abogado, ¿sí?, que haga esta verificación de créditos. Sin embargo, la mayoría lo hace para evitar justamente quedarse fuera del concurso, correr el riesgo. Entonces, bueno, pero no hace falta, debe ir firmado, debe ir por duplicados, debe ir con los títulos fundantes, ¿sí?, de la pretensión, los documentos que sirvan de base. El síndico se quedará, compulsará, digamos, controlará, se quedará con las copias y devolverá los originales al acreedor peticionante, ¿sí? Y además se tiene que abonar un arancel que prevé el artículo 32. Este arancel es para adelantar los gastos que tuviera que incurrir el síndico, ¿sí? La ley prevé en este artículo 32 que cada pedido de verificación tiene que abonar como regla el 10% del salario mínimo vital y móvil, salvo están exceptuados los créditos laborales que no pagan, sea el monto que sea, y aquellos créditos inferiores a 3 salarios mínimos vitales y móviles tampoco tienen que pagar arancel. Luego ya cuando en el informe individual o en el informe general el síndico rinde cuenta de este arancel, va a decir cuánto gastó de todos los aranceles percibidos, cuánto gastó, y el resto, ¿sí?, le queda como adelanto de honorarios. Este arancel es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para adelantar los gastos de la sindicatura. Pero ojo, no importa el monto del crédito que yo estoy solicitando, ¿no? Es el 10% del salario mínimo vital y móvil, siempre que se trate de créditos mayores a 3 salarios mínimos vitales y móviles. Bien. ¿Qué más? Tenemos que los efectos. El pedido de verificación de créditos tiene efectos de una demanda, equivale como presentar una demanda, esto ante el síndico, es decir, que interrumpe la prescripción e impide la caducidad tanto de la instancia como del derecho, y dijimos que tiene que abonar el arancel. Perfecto. Luego de vencido este periodo de verificación ante la sindicatura, se abre un periodo de información, de observación dentro del periodo informativo, ¿sí? Todo este periodo informativo está compuesto por el proceso de verificación, luego por el periodo de observación, luego por el informe individual y termina con la sentencia de verificación de créditos. Entonces, luego de fenecido este plazo para verificar los créditos ante la sindicatura, ¿sí?, se abre un periodo de observación de 10 días hábiles posteriores. En este plazo pueden ir el deudor, puede concurrir a la oficina del síndico, como todos los acreedores que hayan presentado verificaciones de crédito, y controlar su pedido de verificación y los otros pedidos de verificación. Necesariamente tienen que ser acreedores que se hayan presentado a verificar. No puede un acreedor que no se presentó a verificar comparecer a la oficina de la sindicatura a controlar los créditos, ¿sí?, de los otros acreedores. Si hicieron alguna observación, tienen que presentarlo en escrito en 2 copias. ¿Por qué? Recuerden que acá es muy importante, ¿sí?, que las observaciones se van a agregar a los legajos de cada uno de los acreedores. Acuérdense, este legajo por cada uno de los acreedores está compuesto por la denuncia del deudor. Cuando empezó la presentación en concurso, dijo: estos son mis acreedores y estos son los títulos y estas son las pruebas de que estos son mis acreedores. El síndico entonces va a armar un legajo por cada uno de los acreedores con eso, ¿sí?, que denunció el deudor, con el pedido de verificación de cada uno de los acreedores, y si tuvieron observaciones, con cada una de las observaciones, y luego finalmente le va a agregar el informe individual a cada uno de los legajos, ¿sí?, de acreedores. Dentro entonces de los 10 días posteriores a la verificación de créditos viene este periodo de observación de créditos, y dice el artículo 34, dentro de las 48 horas de vencido el plazo previsto, el síndico presentará al juzgado un juego de copia de las impugnaciones recibidas. Para eso es las 2 copias, una para agregar a cada uno de los legajos de acreedores y otra para agregar al expediente dentro de las 48 horas y hacer saber al tribunal todas las impugnaciones que han tenido los créditos. Luego, dentro de los 20 días hábiles posteriores a dicho plazo, el síndico tendrá que presentar lo que es el informe individual. Pero fíjense también en la sentencia que les mandé de apertura, también el juez, apenas se abre el concurso, ya fija cuál va a ser la fecha de presentación del informe individual. Es decir, todas estas fechas se calculan apenas se abre el concurso.
¿sí? Y acá también tengan en cuenta la línea de tiempo que les mandé, que es muy importante, ¿sí? 15 o 20 días publicación de dictos, 10 días para las observaciones, 48 horas para presentar al tribunal, 20 días posteriores informe individual y 10 días posteriores al informe individual la resolución judicial de créditos. Bien, entonces dentro de los 20 días hábiles posteriores el síndico va a tener que presentar el informe individual. Este informe individual es una de las piezas fundamentales que elabora la sindicatura. ¿Por qué? Porque va a tener el detalle, ¿sí?, de cada solicitud de acreedor, si hubo observaciones y demás, pero fundamentalmente es muy importante porque tiene la opinión fundada de lo que considera el síndico, si debe proceder o no el crédito por el monto, si debe proceder como un privilegiado, no sus intereses, ¿sí? Recuerden que el síndico es un contador, ¿sí?, y que en base a la documental ha analizado el crédito. Entonces es muy importante su opinión. Más allá de que no sea vinculante para el juez no se encuentra obligado a pronunciarse en la misma línea o en el mismo sentido que la sindicatura, pero bueno, si se aparta, deberá justificar por qué se aparta, porque insistimos, el síndico es un contador entendido en la materia, ¿sí? Entonces es muy importante porque el 35 además dice vencido el plazo para formular observaciones por parte del deudor y los acreedores. En el plazo de 20 días el síndico deberá redactar un informe. Bien, y lo más importante es esto que dice: se debe consignar el nombre completo de cada acreedor, domicilio real, constituido, monto, causa del crédito, privilegio, garantías invocadas, debe reseñar la información obtenida, las observaciones que hubieran recibido y expresar respecto de cada crédito opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio. Bien, presentado este informe individual, ¿sí?, después de los 20 días que se presenta al juzgado ya este informe individual, dentro de los 10 días posteriores, el juez dictará la resolución judicial sobre los créditos, la resolución del artículo 36. ¿Sí? Esta resolución es muy importante, primero porque va a decir quiénes son los acreedores, más allá de que se pueden incorporar tardíamente, pero va a establecer una primera etapa de quiénes son, cómo está conformado este pasivo concursal. Por otro lado, en base a esta sentencia es que vamos a computar luego las mayorías, ¿sí? Para saber si hay acuerdo o no, vamos a tener en cuenta las mayorías de acreedores verificados y admitidos. El juez va a dictar sentencia entonces dentro de los 10 días hábiles posteriores y podemos tener 3 tipos de créditos de acuerdo a esta resolución judicial. Podemos tener créditos verificados, admitidos o inadmitidos. Si son verificados, significa que no recibieron observación ni de deudor, ni de acreedores, ni del síndico, es decir, el crédito, ¿sí?, se solicitó la verificación, no tuvo observaciones y el síndico entendió que así debía procederse, que así era procedente el crédito, por lo tanto se declara verificado, no tuvo observaciones de nadie. ¿Y qué significa que se declare verificado? Que es un crédito que, salvo acción por dolo, ¿sí?, hace cosa juzgada, ¿sí? Es decir, que no se podría volver a revisar ese crédito, los verificados. Los créditos admisibles o inadmisibles son aquellos que sí tuvieron observaciones, más allá de que el juez la estime o no procedente, ya tuvieron algún tipo de observación y por lo tanto no pueden ya ser verificados, sino que tendrán que ser admitidos o inadmitidos si se rechaza directamente la verificación de ese crédito. Estos créditos admisibles o inadmisibles, ¿sí?, son revisables, ¿sí?, a través del recurso de revisión que veremos a continuación. Ahora bien, los créditos verificados y los admisibles son los que me van a establecer, insistimos, mi base de cómputo para luego saber si logramos las mayorías legales o no, ¿sí?, que exige la ley para saber si hay acuerdo, se puede homologar el acuerdo preventivo. Entonces, fíjense que el artículo 36 dice: presentado el informe por parte del síndico, el juez decidirá sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores. El crédito o privilegio no observado por el síndico, el deudor o los acreedores es declarado verificado si el juez lo estima procedente. Los que no recibieron observaciones son verificados. Cuando existen observaciones, el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito o el privilegio, ¿sí? Si reciben observaciones, ya no pueden ser verificados y ya serán admisibles o inadmisibles. Estas resoluciones son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de las mayorías y base del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Y el artículo siguiente nos regula lo que es el recurso de revisión. ¿Cuáles podemos revisar? Podemos revisar los admisibles y los inadmisibles. ¿Quiénes podrán interponer el recurso de revisión? Podrá interponer el deudor o el acreedor, ¿sí? Ya sea admitido o inadmitido. Bien. Un acreedor que tenga interés, o puede ser que se haya admitido un acreedor y venga otro acreedor e interponga el recurso de revisión en contra de la sentencia de verificación, porque este otro acreedor considera que ese acreedor fue mal admitido. Siempre y cuando se hayan presentado a verificar, podrán interponer recurso de revisión tanto deudor como acreedores interesados. No está autorizado, más allá del debate que pueda haber en la doctrina, pero decimos que el síndico no puede interponer recurso de revisión. Este recurso de revisión se interpone dentro de los 20 días hábiles posteriores a que se dictó la resolución del artículo 36. No se notifica, sepan que en la resolución de apertura se dijo en qué fecha se iba a dictar esta resolución del artículo 36, por lo tanto, si yo soy interesado, tengo que contar 20 días hábiles posteriores y ese es mi plazo máximo que tengo para interponer el recurso de revisión. Este recurso de revisión, como no tiene trámite previsto, vamos a hacerlo tramitar por los incidentes del 280, ¿sí? Empieza separada con todos los interesados y tiene, pasados los 20 días, hace cosa juzgada de la sentencia, ¿sí? Solamente puedo interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de verificación del artículo 36. Y por último tenemos previsto lo que es la acción por dolo del artículo 38, que tiene un plazo de caducidad de 90 días, tramita por juicio ordinario. Sí, es muy difícil que se dé, pero el artículo 38 dice las acciones por dolo, que se refiere al artículo precedente, tramitan por vía ordinaria ante el juez del concurso, caducan a los 90 días de la fecha en que se dictó la resolución del 36. La deducción de esta acción no impide el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento del acuerdo sin perjuicio de las medidas precautorias que puedan dictarse. Claramente esta acción por dolo se va a poder iniciar, ¿sí? Se va a tener que demostrar la actitud dolosa de alguno de los intervinientes, ¿sí? Para haber inventado un crédito, etc. Perfecto. Entonces acá tenemos el periodo informativo. Esto es en el concurso preventivo. En la quiebra tenemos que en la quiebra teníamos quiebra directa y quiebra indirecta. En la quiebra directa, ¿sí? Aplicamos el artículo 200, no hace más que repetir los artículos 32, 33, 34 que acabamos de leer, 35 y 36. Es decir, que en la quiebra directa tenemos el mismo periodo, las mismas etapas, ¿sí? Que lo que acabamos de ver para el concurso preventivo. Ahora bien, en la quiebra indirecta tendremos que distinguir por qué se declaró la quiebra indirecta. Fíjense que el artículo 88, infine, dice: en caso de quiebra directa o cuando se la declare como consecuencia del incumplimiento del acuerdo o nulidad, la sentencia debe fijar fecha hasta la cual se pueden presentar la solicitud de verificación de los créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de los 20 días contados de la fecha en que se tiene concluida la publicación de dictos, y etc. Es decir, que es igual en la quiebra directa y la quiebra indirecta. Por un incumplimiento del acuerdo o por nulidad, fijamos un periodo informativo, es decir, fijamos fecha, va a haber fecha para la verificación de créditos, informe individual, periodo de observación, sentencia de verificación, etc. ¿Sí? Mientras que para los otros casos, ¿sí?, de quiebra indirecta, no hay un nuevo periodo informativo, ¿sí? No se fija en la fecha y se aplica el artículo 202. ¿Qué dice el artículo 202? Que no lo encuentro. Acá tenemos. Dice: quiebra indirecta. En los casos de quiebra declarada por aplicación del artículo 81, dice la ley, léase 77, inciso 1, los acreedores posteriores a la presentación pueden requerir la verificación por vía incidental, en la que no se aplican costas, sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente. Los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos en el concurso preventivo no tendrán necesidad de verificar nuevamente. El síndico procederá a recalcular los créditos según su estado. ¿Esto qué significa? Nosotros en la quiebra indirecta
tenemos acreedores anteriores, ¿sí?, a la presentación concursal, y después tenemos acreedores posteriores, es decir, los acreedores anteriores a la presentación concursal debieron presentarse a verificar en el concurso. Estos que se presentaron a verificar y después este proceso vino en quiebra, se van a ser recalculados, ¿sí? Los va a tener que recalcular el síndico, seguramente en oportunidad de presentar el informe general. Ahora, los acreedores posteriores a la presentación concursal, pero que son anteriores a la presentación en quiebra, es decir, lo que se generaron en el medio mientras se tramitaba el concurso y se declaró la quiebra indirecta, en los supuestos de quiebra indirecta que no sean por incumplimiento del acuerdo o que por nulidad del acuerdo, sí van a tener que ir por la vía incidental, esta que prevé el artículo 202, que no se le aplica costas, ¿sí?, porque no son tardíos, se generaron en el medio, no se le aplica costas, y el trámite, como no tiene trámite específico, es el trámite del 280, ¿sí? Entonces, verifican por la vía del 202 sin costas con el trámite previsto del 280. Esto es verificación, entonces, tempestiva en la quiebra. Recordamos, la quiebra directa y la quiebra indirecta por nulidad de incumplimiento, el mismo procedimiento que el artículo 32 y siguiente, así lo prevé el artículo 200 y el 88 en fin. Cuando sea quiebra indirecta por las otras causales, nos vamos al artículo 202, ¿sí?, que nos prevé los anteriores a la presentación, los recalculamos en el informe general, los posteriores sí van a tener que venir por la vía incidental del 280, porque no tiene trámite específico, y no le aplicamos costas. Bien, ahora vamos a lo que es la verificación tardía. Voy a cortar acá para que después no se haga tan pesado para subir y voy a seguir en otro video. Ahora continuamos con lo que es la verificación tardía, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra.